La capacidad y facultad de hacer y lograr ciertas cosas es el poder, y este crece a medida que los obstáculos que podrían impedir el hacer desaparecen. El poder de Muzan no solo está relacionado con sus capacidades físicas. Todo aquel que desea ser necesita tener el mayor control posible del medio que le rodea, y eso incluye las mentes y corazones de otras personas. Tamayo fue una mujer de grandes conocimientos médicos, una persona bastante inteligente que de inmediato llamó la atención del rey demonio y por lo cual recurrió a la manipulación para poder obtenerla. Sin embargo, controlar una mente despierta como esta solo es posible si se ejerce presión sobre alguna debilidad psicológica, cosa que Muzan hizo. Esta es la historia de Tamayo, uno de los personajes más importantes de la obra, tan importante que de no ser por ella, la humanidad no habría ganado la guerra contra los demonios. Los orígenes de Tamayo dentro de la historia se remontan al periodo Sengoku, época de la guerra civil japonesa en la que nacieron Yorichi y Michikatsu, e incluso puede que antes. El momento más antiguo en el que aparece Tamayo en la trama es cuando el destino lleva al encuentro a Yorichi con Muzan Kibotsuji por primera y última vez. Ella ya era un demonio sometida bajo la influencia y la maldición del demonio progenitor, y de manera forzada era como su mano derecha, quien lo acompañaba a todas partes por su importancia en las investigaciones de su amo. Por tanto, ella es el demonio más antiguo conocido, creado antes que Kokushibo y cualquier luna superior. ¿En qué era nació Tamayo? Es un completo misterio, pero existe la posibilidad de que pertenezca a un periodo anterior al Sengoku, tal vez al periodo Muromachi, también llamado era Ashikaga, época conocida del Japón medieval en el que el poder en aquel país comenzó a dividirse, pues el shogun compartía poder con señores feudales que controlaban distintos territorios. Pero esto solo es una hipótesis, pues no existe ningún dato fidedigno sobre el periodo en el que nació Tamayo. Cuando Muzan era humano, padecía de una enfermedad que acabaría con su vida en una temprana edad, y es por eso que un misterioso médico estuvo tratándolo por medio de diferentes procedimientos. Este hombre fue quien probó con una medicina experimental a base de un enigmático lirio de araña azul como último recurso para poder curar a su paciente. Debido a que no parecía surtir efecto, Muzan decidió asesinar al hombre en su desesperación, solo para darse cuenta que al poco tiempo el medicamento no solo estaba funcionando, sino que le estaba dando fuerza y capacidades sobrehumanas que jamás imaginó tener, con el efecto secundario de no poder caminar bajo el sol y la necesidad de consumir carne humana. Así fue como nació el demonio progenitor. Podemos suponer que aquel médico conocía algunas propiedades sobre el lirio de araña azul que casi nadie conocía, pero es muy probable, casi seguro, que no tuviera idea de lo que esta flor era capaz de hacer de usarse como lo hizo. Sé que existen distintas hipótesis sobre el tema, pero dudo mucho que un médico, un simple humano, estuviera buscando crear una criatura aterradora que al final lo mataría a él y a muchos otros. Y de hecho terminó muerto antes de que su paciente siquiera se convirtiera en un demonio. La transformación accidental a demonio fue algo que le agradó a Muzan. No solo gozaba de perfecta salud, sino que no podía enfermarse y era más fuerte que nunca, algo que por supuesto una persona de salud precaria valoró bastante, pero debido a su carácter impulsivo había asesinado al médico que desarrolló este medicamento de fase experimental que estaba inconcluso. Muzan necesitaba replicarlo y perfeccionarlo para convertirse en el demonio perfecto y caminar bajo el sol. Así sería un ser
inmortal sin debilidades. Por siglos, Muzan buscó e investigó sobre el lirio de araña azul y demás métodos, convirtiendo humanos en demonios, pero no obtenía las respuestas que necesitaba. Un día conoció a una talentosa médico que tal vez podría ser de gran ayuda para sus investigaciones. Sus capacidades en el campo eran notables y pensó en convertirla en demonio para someterla bajo su control. Esta mujer era Tamayo, quien estaba felizmente casada y con hijos, pero tenía una enfermedad que le ocasionaría la muerte, un hecho que jugaría a favor de las intenciones del demonio. Muzan le revela su verdadera naturaleza demoníaca y le ofrece ayudarla con su sangre para salvarle la vida sin decirle sobre los importantes efectos secundarios como la inmortalidad y la necesidad de comer carne humana. Tamayo no imaginaba que se transformaría en un monstruo. Tras engañarla y ocultarle la verdad, ella acepta y termina devorando a su esposo, hijos y muchas personas sin que ella quisiera hacerlo. Simplemente no pudo contener sus impulsos demoníacos. Cuando regresa en sí se da cuenta de todo. Los demonios cuando recién se transforman es cuando más deseosos están de sangre y por desgracia ya no tenía forma de escapar de Muzan. Su vida había sido destruida. El demonio progenitor buscaba a alguien capaz de reproducir aquel medicamento y mejorarlo. Tamayo sería el reemplazo de aquel médico misterioso. Sin embargo, a pesar de que ella tenía la capacidad, carecía del conocimiento y ubicación del lirio de araña azul. Por muchos años, tal vez siglos, dependiendo de la época a la que perteneció Tamayo, vivió sometida realizando seguramente diversos experimentos horrendos y viéndose en la necesidad de devorar humanos para poder sobrevivir. Ella debió odiar a su naturaleza demoníaca, pero un día las cosas cambiarían. Casi 400 años antes de la historia principal de Kimetsu no Yaiba, Muzan se encontraría cara a cara con el padre de todos los alientos, Yoriichi Sugikuni. El rey demonio iba acompañado de Tamayo y pensaba que aquel hombre se trataba de un cazador más que usaba esas nuevas respiraciones, que no le implicaría ningún problema. Decide asesinarlo creyendo que sería algo simple, pero jamás pudo estar tan equivocado, sufriendo una terrible y humillante derrota. El poder de Yoriichi era tal que el mismo Muzan lo consideró el verdadero monstruo y tendría que escapar explotando en miles de trozos de carne, donde Yoriichi destruiría la gran mayoría, pero el demonio lograría sobrevivir por los pocos pedazos que pudieron escapársele al usuario original del aliento solar. Muzan quedaría tan debilitado que Tamayo perdería el vínculo con él y quedaría libre de su maldición. Yoriichi había notado que aquella mujer demonio antes del combate tenía una mirada triste y perdida, pero tras ver la casi derrota de su amo, sus ojos se habían llenado de brillo y se lamentaba terriblemente el que hubiera escapado. Gracias a ella, Yoriichi se entera sobre la identidad de Muzan y pide ayuda a Tamayo para acabar con el padre de todos los demonios. Necesitaba encontrarlo, pero tras la llegada de otros cazadores, ella escapa y desaparece de la escena por siglos. Tamayo sabía que los cazadores probablemente no le perdonarían la vida. Además, Muzan seguía vivo y la buscaría de inmediato. Usa su libertad para realizar sus propias investigaciones y modifica su metabolismo para poder alimentarse solo de sangre donada para no devorar humanos. Así es como puede prescindir de la carne humana y en lugar de atacar a las personas se dedica a ayudarlas y en buscar alguna forma de detener a Muzan. Un par de siglos después de su liberación, conoce a un chico que estaba gravemente enfermo. Su nombre era Yushiro, con quien había simpatizado bastante, y ofrece salvarle la vida revelándole su naturaleza demoníaca, pero prometiendo no dejarlo caer tan bajo como los demonios, para que no perdiera su naturaleza humana del todo. Tamayo siempre fue firme en sus convicciones de no alimentarse de la vida de las personas y así modifica
modifica igualmente el cuerpo de Yushiro, quien se convertiría en su asistente y juntos seguirían trabajando y escondiéndose de Muzan para frenarlo. Un par de siglos más tarde conoce a Tanjiro, quien llama su atención por querer ayudar a una persona que se había convertido en demonio, algo que no era común, y rápidamente confía en él a pesar de ser un cazador de demonios. Este encuentro es vital porque conoce a Nezuko, quien era un demonio capaz de sobrevivir y pelear sin una sola gota de sangre humana, además que había escapado por sí misma de la influencia y control de Muzan. Así nace una de las alianzas más importantes de la obra. Tamayo obtiene muestras de sangre de Nezuko y Tanjiro promete enviarle muestras de los demonios que enfrentaba, especialmente de las lunas demoníacas que concentraban una mayor cantidad de sangre de Muzan, algo que valía oro para sus investigaciones. A pesar de ser Muzan el primer demonio, el padre progenitor de todos, el más poderoso, y con 1000 años de experiencia, conocimiento e información recolectada por un milenio, era Tamayo quien más conocimiento tenía sobre los demonios gracias a sus habilidades médicas e investigaciones. Ni siquiera Muzan entendía todos los secretos de la naturaleza demoníaca, y si bien Tamayo no lo supo todo, fue quien más llegó a comprender a esta especie, que era una degradación misma de la naturaleza. Incluso logró conocimientos médicos superiores a los que tuvo aquel misterioso médico, quien no previó que su medicina provocaría la existencia de estos seres nocturnos. Y de haber tenido Tamayo en sus manos el lirio de araña azul o flor del infierno azul, seguramente habría descubierto el misterio tras la existencia de estos seres. Gracias a la sangre de Nezuko descubrió la manera de revertir el hipermetabolismo de los demonios para convertirlos en humanos, y gracias a las muestras de sangre de luna demoníaca que le aportó Tanjiro, trabajando junto a Shinobu Koucho, otro personaje de gran conocimiento médico, logró elaborar una toxina para envejecer el cuerpo de Muzan y potenciar el antídoto que convierte en humano. Kagaya Ubuyashiki comprendería que ella era un aliado y trata de ganarse su confianza. Así Tamayo forma una alianza con el líder de la cofradía para emboscar a Muzan. Ella inyectaría en el cuerpo del demonio ambas drogas, y aunque en un principio parecería que Muzan logra anteponerse, sería la jugada maestra que permitiría que Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, los pilares y muchos cazadores de demonios lograran enfrentar a Muzan y retenerlo hasta el amanecer para ganar la guerra. Si Tamayo no hubiera sido descubierta por Muzan, no hubiera sido liberada por Yorichi, y si ella no hubiera conocido a Tanjiro y Nezuko, el cuerpo de exterminio de demonios no hubiera podido ganar la guerra esa noche, y quizá la organización hubiera estado en grave peligro con la posibilidad de extinguirse, pues al caer Nezuko o Tanjiro en manos de Muzan, este se habría vuelto el demonio perfecto y no tendría ningún punto débil, ganando la guerra y convirtiéndose en un dios maligno en la tierra. Sin duda, junto a Tanjiro, Nezuko y Yorichi, Tamayo es uno de los personajes que jugó un papel central para la derrota definitiva de los demonios. Aunque fue absorbida por Muzan y muere, ella logra su venganza. Tras siglos de odio y rencor hacia la persona que arruinó su vida, sus esfuerzos tuvieron resultado. Esta fue la historia de Tamayo, uno de los personajes más inteligentes e interesantes de la obra, uno de los héroes más importantes de la historia, cuyo intelecto y sacrificio significó un golpe letal para los demonios. Con esto llegamos al final. Gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los Expreso, los Latte y especialmente a los Capuchino, a Ronald Acosta, qué curioso nombre, y Luis David por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal para apoyar este proyecto. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.